Buenas tardes a todos y a todas los asistentes. Aunque no cuento con mucho tiempo en mi intervención, sí que me gustaría dar las gracias en primer lugar a la ACN y en particular a don Francisco Pulido, que haya contado con mi presencia en estas jornadas y que se hable de terapia ocupacional esta tarde aquí. Porque, señoras, señores, ¿qué es la terapia ocupacional? ¿A qué nos dedicamos los terapeutas ocupacionales? Es más, ¿quiénes de los aquí presentes cuentan dentro de su equipo de trabajo como compañeros en el equipo multidisciplinar con un terapeuta ocupacional? ¡Qué alegría! No obstante, nos encontramos en un momento de promoción, de darnos a conocer. A pesar que llevamos décadas de práctica profesional. Nuestra contratación se considera un lujo y no una necesidad. No se cumplen los ratios ni la legislación en las áreas en las que somos de obligatoria contratación. Pero ¿saben qué? No voy a profundizar en esto, ni les voy a dar definiciones, ni les voy a contar qué es la terapia ocupacional, nuestras funciones, etcétera, etcétera. Me gustaría hablarles del modelo de intervención que es más efectivo y más utilizado por los terapeutas ocupacionales en salud mental, que es el modelo de ocupación humana de Gary Gelhofner. No obstante, si alguno de los aquí presentes quiere conocer más sobre la terapia ocupacional y otros campos de intervención, pues tienen mis correos electrónicos y al final de la presentación también les voy a dejar bibliografía. Empecemos. El objetivo de este trabajo, de esta presentación, es establecer la relación entre ocupación, rehabilitación y recuperación de aquellas personas que sufren algún tipo de desventaja y, en este caso, dentro del campo de la salud mental. En este contexto, la terapia ocupacional no solo debe procurar ocupación a las personas que acuden a nuestro servicio. La terapia ocupacional como disciplina debe comprometerse a la consecución de técnicas y estrategias de intervención que, por una parte, permitan a las personas afectadas por una enfermedad mental la consecución y el mantenimiento de roles ocupacionales que sean para ellos personalmente significativos y valorados. Deben permitir técnicas y estrategias de intervención que potencien la creación de espacios ocupacionales, donde el paciente pueda experimentar logro y la competencia personal, y que además permitan técnicas y estrategias de intervención que favorezcan la colaboración con otras personas, ya sean afectados, profesionales, familiares, en la consecución de estas metas. En este sentido, este modelo, el modelo de ocupación humana, proporciona un marco teórico y de intervención que facilita la orientación y dinámica de este tipo de trabajo. Bien, pero para llegar al modelo de ocupación humana tenemos que hacer un poquito de historia y un poquito de memoria y hablar de historia. En terapia ocupacional siempre ha habido un especial interés por los términos y los conceptos de ocupación y salud, pero no obstante, a mitad del siglo pasado hubo varias orientaciones hacia modelos reduccionistas basados en el modelo médico tradicional, pero una influyente terapeuta ocupacional, Mary Reilly, entre 1958 y 1977, estimulaba a los compañeros terapeutas a orientar su trabajo hacia la superación de la discapacidad, dotando a la persona afectada de herramientas para obtener satisfacción a través de sus ocupaciones y el desenvolvimiento social. Y además, entre 1975 y 1980, Gary Gelhofner y algunos colaboradores hicieron las primeras publicaciones de las que surgieron el modelo de ocupación humana. Por otro lado, después de las reformas psiquiátricas, el movimiento global de la rehabilitación psicosocial definía dos frentes de avance. Por una parte, el de investigación, con su movimiento de defensa en la rehabilitación basada en la evidencia, ofertando toda una gama de técnicas efectivas encaminadas a paliar los déficits producidos por la enfermedad. Y por otro lado, la rehabilitación psicosocial postulaba otro frente, que era la rehabilitación como filosofía, basada en la defensa de los derechos humanos y encaminada a establecer medidas individuales y sociales que permitan a cualquier persona afectada, yo creo que se fue ahora, por una enfermedad mental, un buen ajuste social, un enfoque centrado en el proceso por el que se asegura acceso al medio social y sanitario.
Aunque son dos líneas completamente diferentes, entre ambas dos siempre puede haber unas confluencias en común de las que se puede sacar un enriquecimiento. Y es lo que hizo la terapia ocupacional en el modelo de ocupación humana, conjugar las dos líneas. Aunque no es posible, por motivos de extensión, relatar muy detalladamente qué consiste el modelo de ocupación humana, todos sabemos que al fin y al cabo un modelo es una herramienta representativa y el modelo de ocupación humana nos va a servir para emplear nuestra motivación hacia el alcance de ocupaciones significativas y de cómo el ambiente va a interactuar en todo el proceso. A modo de síntesis, digamos que el modelo va a sugerir un perfil de programas de intervención que permitan oportunidades para desarrollar comportamientos eficaces y competentes, desarrollar destrezas que apoyen el desempeño de los roles deseados, proveer estrategias que aseguren la socialización a los requerimientos del grupo cultural y proveer estrategias que apoyen las rutinas satisfactorias de la vida diaria. Además, el modelo va a entender al ser humano como un sistema que es abierto y dinámico. Entonces, el modelo lo que hace para explicar este comportamiento del ser humano divide el sistema en 3 subsistemas que son niveles jerarquizados, ¿vale? El sistema volitivo, que es el más sencillo, sería lo que es la conciencia propia, aquel impulso que nos lleva a elegir y a seleccionar una actividad. Es el responsable de lo que es la toma de decisiones y con ello tiene que ver la causalidad personal, los valores y los intereses de cada persona. Por otro lado, el sistema habituación tiene que ver con el estilo de vida y está comprendido por los roles y los hábitos que tiene la persona. Y en el último nivel jerárquico estaría el de ejecución, que va a ser el que procese la información y efectúe las acciones. Pero además de ocupaciones significativas, este modelo va a dar importancia a cómo el ambiente interactúa en el proceso. Y estos son los espacios ocupacionales. El desempeño ocupacional es el resultado de la interacción de la persona con el ambiente. Y esta afirmación tiene importantes implicaciones en nuestra concepción de la intervención. No solo podemos entender la intervención centrada en la persona, sino sin comprender el contexto donde la persona se desenvuelve. Parte de la intervención va a consistir en proporcionar espacios ocupacionales para la exploración, la competencia y el logro. El ambiente permite y moldea el comportamiento ocupacional por medio de 2 influencias fundamentales. Las oportunidades de ejecución, es decir, el margen de elección del uso de los espacios y objetos que nos proporciona el ambiente, y la presión para la obtención de respuestas. Nos referimos a la expectativa, a la demanda, a lo que se espera obtener de un individuo por parte del contexto en el que se desenvuelve. Aquí tienen algunos instrumentos de valoración que usamos los terapeutas ocupacionales y que han sido desarrollados a partir del modelo de ocupación humana. Tenemos la entrevista histórica de funcionamiento ocupacional, el OFI, el gráfico de vida, autoevaluación del funcionamiento ocupacional, cuestionario evolucional, escala evolucional, como ven, diferentes instrumentos de valoración. Todo esto es mucho más complejo. Les he intentado resumir muy brevemente, además teniendo en cuenta la hora de la presentación, que era después de comer, y espero que hayan podido entender en qué consiste el modelo. Y desearía pues, que les fuera un poquito útil lo que les acabo de explicar. No obstante, les dejo bibliografía relacionados con el tema y con la terapia ocupacional por si quieren extenderse y algunas webs relacionadas. Y bueno, quise también pues, traer aquí ejemplos de programas de intervención del terapeuta ocupacional dentro de programas de intervención en trastorno mental grave. Elaboramos programas de actividades de la vida diaria, de trabajo y de ocio y de participación social. Nada más, no sé si he sido demasiado breve. Muchísimas gracias por su atención.
ventaja, 2 educadores sociales y yo sola, pero realmente somos 2. Estamos en empate. Sí, está en estado de buena esperanza, por eso lo digo. Muy bien, muy agradecido a los 3 porque realmente veo con la exigencia de la organización, ¿no? Digo exigencia, ¿no? Pero bueno, nos deja un tiempo para hablar entre nosotros y que realmente el resto de los compañeros, digamos, podamos conocer más de vuestro trabajo, que yo creo que es un gran desconocido, ¿no? Dentro del área, ¿no? ¿Sabes? Y de eso se trataba un poco, ¿no? Es decir, no tanto en que diéramos todas las claves, sino decir, oye, existimos y hacemos esto también en los equipos y es muy importante lo que hacemos y tenemos procedimientos, digamos, que están perfectamente construidos en el tiempo, ¿no? Y no son gratuitos, ¿no? Y que realmente son prácticas profesionales. Y entonces, yo no sé, lo que quieran preguntarles. Y la primera pregunta es, ¿realmente al terapeuta ocupacional? Realmente tenemos muchos centros, hay todo un conjunto de dispositivos de centros ocupacionales en Canarias que están concertados del Cabildo con ONG. Y yo la pregunta que te voy a hacer en concreto. No, es muy sencillita. Es tan sencilla. Y que básicamente piensas que ahí realmente faltan profesionales con conocimiento terapéutico ocupacional o son amañados. Es una pregunta muy sencilla. Bueno, yo cuando se me invitó a intervenir en estas jornadas, el primer enfoque que iba a hacer era hablar de lo que es la situación de la terapia ocupacional en Canarias. Y me puse a hacer una recogida de datos y un estudio de datos de todo esto y no tenemos datos reales realmente de los terapeutas que hay contratados, ni tenemos siquiera un censo de terapeutas ocupacionales. Entonces, bueno, al final decidí no insistir en este tema porque tampoco quería yo hoy aquí contarles algo que no fuera o darles datos que no fueran reales. Con respecto a tu pregunta, terapeutas ocupacionales realmente formados y diplomados, hoy en día graduados universitarios, en estos contextos siempre hacen falta. Muy bien. Yo por la historia que conozco, y conozco más la de Tenerife, no sé cómo es en otras islas, ¿no? Nosotros en Tenerife, cuando pusimos en marcha digamos, históricamente ayer funcionaban unos talleres. Los talleres estaban formados por gente que sabía hacer algo bien, ¿vale? Eso estoy hablando de los años 80, ¿no? Posteriormente pasamos con todo el tema de los años, después tuvo que ir prácticamente los años 2000, 2005. Ahí intentamos hacer un salto en este nivel. Empezamos a llamarles centros ocupacionales, ¿no? Pero realmente seguimos trabajando con la figura de profesionales que no eran profesionales en terapia ocupacional, sino de alguna forma eran personas que tenían alguna cualidad en alguna tarea, que esa tarea la hacían bien y tenían, digamos, no solamente hacían bien la tarea, sino tenían mano ancha, digamos, sabían manejar bien las situaciones con los pacientes psicóticos, y realmente esos criterios nos ha ido salvando, ¿vale? Yo no sé si estaremos en un nuevo proceso de exigencia, ¿no? De que de alguna forma también el terapéutico ocupacional como profesión se incorpore a todo este proceso. Pero he visto que ha sido muy tibio. Pero bueno, esto es un tema que también tenemos que, digamos, ver como todo lo que se llama política ocupacional o centro ocupacionales, como quieran llamarlo, entramos en un proceso también de profesionalización. Yo creo que de cambio. Porque de alguna forma tenemos que ofrecer lo mejor a los ciudadanos canarios. Y no podemos tener profesionales que hayan estudiado durante muchos años una determinada ocupación y no estén ocupando los espacios pertinentes que el sistema público ha destinado para eso. Sí, porque esas personas no son terapeutas ocupacionales, serán monitores, serán entretenedores, pero no son terapeutas ocupacionales.
El tema de la educación social, una preguntita también, ¿no? Yo creo que en el aspecto educativo, en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Hay que hacer mucho, ¿no? Hay que hacer mucho, ¿no? Y hay que hacer mucho, digamos, in situ, ¿no? Como yo creo que un poco se ha defendido aquí, ¿no? Hacer las cosas in situ, en la vida real, ¿no? No la práctica, digamos, aprender cosas en talleres, eso realmente, toda la historia de la psicología dice que después eso no se reproduce en la vida real, eso es una evidencia. Por lo tanto, digamos, todo lo que se debe hacer, digamos, modificando los ambientes, que un poco tú también has incidido en eso, ¿no? Si en el ambiente tenemos la capacidad de modificar los entornos, y esa capacidad de modificar los entornos tenemos que realmente hacerlo, ¿no? Y eso se hace en el trabajo de intervención en la comunidad. Desde la educación social, yo creo que hay un área que no hemos explorado, que tiene que ver también con los elementos para un segmento de nuestros usuarios que cuando interrumpen su vida formativa laboral, digamos, ese amplio campo, ¿no? Y yo creo que deberían elaborar alguna propuesta donde se vincule a la educación superior y a los otros niveles educativos en abrir ofertas de trabajo en este ámbito con el sector de la salud mental. No sé si me he explicado bien, ¿no? Es decir, igual como en las universidades se está trabajando mucho, digamos, ya se abren, digamos, unidades de apoyo dentro de la universidad para las personas con discapacidad, nuestro sector, en el ámbito, por ejemplo, universitario superior, no hay espacios abiertos para apoyar a las personas con problemas de salud mental a continuar sus estudios. Entonces, yo digo, ¿en qué medida desde la educación social se puede abrir un espacio de trabajo, ¿sabes? Ahí para, digamos, para incorporar, para que esas personas no pierdan, mejoren su cualificación profesional, ¿sabes? A esto me refiero, y educativa. Sí, ahí hay que hacer algo. Se puede hacer algo. Una de las cuestiones básicas, por ejemplo, los servicios de orientación e información, en este caso a nivel universitario, ¿no? No me refiero a eso, sino, por ejemplo, yo soy un joven psicótico que de alguna forma ha interrumpido mis estudios a los 16 años, he empezado primera carrera, he tenido un brote psicótico y lo he interrumpido, he estado 1 año, 2 o 3 recuperándome de ese proceso y yo, digamos, en base a esa recuperación me entra a mí la motivación por volver a recuperar los estudios, ¿no? ¿Se podría arbitrar algún sistema de soporte luego cuando esa persona se vuelva a incorporar desde la universidad para ese acompañamiento? Esto es lo que yo estoy hablando, ¿no? ¿Sabes? Creo que ahí no, digamos, porque uno de los problemas que tenemos es que las personas con las cuales trabajamos tienen un nivel, digamos, la población canaria tiene un nivel de fracaso escolar alto, nuestros pacientes tienen un nivel de cualificación también bajo, aunque tengamos un perfil de pacientes que tienen un nivel de cualificación alto, tenemos los dos extremos de la pirámide. ¿Y cómo podemos mejorar la formación reglada o una formación que esté equiparada para fortalecer de un punto de vista profesional a nuestros usuarios? Esta es la pregunta. Bueno, yo a nivel... ¿Qué responsabilidad qué podemos hacer nosotros en ese ámbito con las universidades o con los sistemas educativos? Esta es la... Creo que a nivel de formación universitaria es un reto que, bueno, que yo la verdad es que hasta ahora no me lo había planteado. Sí es verdad que la formación de grado o recuperación de los estudios a nivel de ESO, a nivel de formación de grados medios, incluso pruebas de acceso a mayores de 25 años para grados superiores, sí que en cierta medida hemos trabajado. No, de todas maneras, siempre te hablo desde el punto de vista de que no, como educadora social, porque en estos momentos el educador social todavía no está dentro de las redes de salud mental, pero creo que ese planteamiento que has hecho, Paco, es una reflexión que sí que se debería de hacer a estudios superiores, ¿no? Me parece interesantísimo porque los estudios se quedan ahí y a veces también hay que acompañar para también hacer creer o decir, tú eres capaz de continuar con tus estudios. Creo que esa parte
sería la base de continuar. Porque a veces no creer en uno mismo es, bueno, un problema que podemos tener cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces creo que de ahí se podría partir, de que puedes recuperar y puedes continuar con tus estudios. Ya la otra parte, pues creo que, vamos, sería un reto. Es que a veces nuestros pacientes, sí, si no estás cualificado, no te contratan, si no te contratan, no tienes experiencia, entonces no te contratan, entonces entra en un círculo vicioso que realmente no dejan espacio para el empoderamiento, ¿no? Sino realmente están totalmente siempre desubicados, ¿no? Entonces yo creo que desde vuestra gestora, vuestro colegio, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las mejores fórmulas, por ejemplo, la ley de educación, ahora la nueva ley de educación, incorpora la figura del educador social en los centros, en la formación reglada, ¿no? La ley es de hace meses, no es una ley nueva, ¿no? Eso por un lado. Pero yo creo que hay que articular de tal manera que el colegio, la asociación, la administración haga una especie de comisión de trabajo acerca de esa realidad, porque si aparece el educador en los hospitales, ¿vale? Pero eso aparece siempre fundamentalmente a través de apoyo a la tarea educativa en primaria y en secundaria, ¿vale? Y no específico, a colectivos específicos, y menos para mayores de, como lo ha dicho Maite, mayores de 25 o 45. Nosotros en la UNED, por ejemplo, tenemos el acceso a mayores de 25 o 45, pero no a través de una unidad concreta. Y eso pasa por sentarnos a crear una comisión de trabajo donde podamos crear una unidad concreta de apoyo a este tipo de colectivos y a este tipo de usuarios y usuarias concretos, ¿no? Y yo creo que es una tarea interesante a trabajar como comunidad importante, porque el asesoramiento y orientación educativa para la formación ocupacional, laboral, como profesional, como lo queramos llamar, ¿vale? Es una de las líneas y unos campos concretos que hacemos, bueno, los terapeutas hacen unas líneas, nosotros los educadores sociales otros, pero hacemos asesoramiento y orientación, ¿vale? Eso, porque la raíz, el matiz es pedagógico siempre, ¿de acuerdo? Y es importante dejar claro que, hombre, que sería un buen inicio trabajar, ¿vale? Y que ya que estamos en esta jornada, un primer avance hacia articular ese espacio. Y esto es política. Esto es sentarse con la administración, porque ya sabemos lo que hay, no digo nada más. Pero no digas mucho esa palabra que a veces no gusta. No, sí, pero digo política porque es Sí, sí. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, claro, hombre, claro. Yo creo que ha salido dos cosas muy interesantes, ¿no? Lo que acabas ahora de comentar y también lo que la compañera estaba intentando estudiar, ¿no? Yo creo que necesitamos poner a la administración datos sobre la mesa de reivindicar la profesionalización del trabajo ocupacional, ¿no? Yo creo que nos beneficiamos todos, los equipos, los usuarios, todos, ¿vale? Así que yo creo que tenemos que tender a esta directriz, ¿no? ¿Vale? Así que tienes una tarea que hacer, digamos, de ultimar. Sí. Por eso nuestro agradecimiento que por lo menos hoy sí que se hable de terapia ocupacional y de educación social. Vamos, yo creo que si coges los convenios entre los cabildos y las administraciones si coges los convenios entre el Gobierno de Canarias y los cabildos publicados en el mes de julio, a lo mejor sacas información sobre esto. Muy bien. ¿Alguna información, alguna pregunta más a los compañeros? Pues nada, muy bien, muchas gracias. Perdón, es que yo ya no veo. No, tenía un comentario que hacer, una pregunta, ¿no? Que yo entiendo sobre todo más acerca del educador social, que todavía no tiene reconocida un posicionamiento claro con respecto a la salud mental, me refiero. Me parece que puede ser un dispositivo muy interesante en cuanto a lo que son nuestros usuarios de todos los días, ¿no? Que son los pacientes psicóticos con trastorno mental grave, ¿no? Y la tendencia tan impresionante que tienen estos pacientes a la soledad. Están estos pacientes muy solos. Aunque mejoren aparentemente con la medicación, entonces está mejor y tal, pero el paciente siempre está muy solo.
la tendencia a la soledad es absoluta. Entonces, creo que desde el punto de vista del educador social, creo que ahí podría haber un acompañamiento, al menos sin mucha pretensión, ¿no? Pero es que ya la pretensión de acompañamiento ya colma totalmente nuestras expectativas con respecto, porque muchas veces tú tratas al paciente, lo ves en consulta, lo ves aquí, lo ves, pero lo ves absolutamente solo, por mucho que vaya a un centro de día, está solo. Entonces, simplemente era hacer ese comentario y considerar la posibilidad de que el educador social entre a formar parte también del seguimiento de este tipo de pacientes. Nada más. ¿Atrás? Fernando. ¿Atrás, Fernando? Sí, era un poco, abundar un poco en lo que decía el compañero Javier Rúa, de que me parece muy interesante eso que se está planteando, ¿no? Estas personas que bien esquizofrénicos, otro tipo de problemas cognitivos, conductuales, ¿no? La soledad. Pero pensando en la importancia de un abordaje inclusivo, ¿no? Inclusivo, es decir, que estas personas puedan compartir, digamos, espacios de diálogo, espacios de cualquier otro tipo, con personas sin diversidad funcional, con personas que no sean enfermos mentales, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ese tema del estigma tiene mucho que ver con eso. Me ha parecido realmente una aportación muy interesante, que también afecta, en este caso en Canarias, a mucha gente mayor, ¿no? Que está sola. Pero ese aspecto, ese componente de la inclusividad en las estrategias, yo creo que es muy interesante. Bueno, quería colocarla, aunque seguramente ustedes ya lo habrán pensado. Gracias. Sí, efectivamente, eso de los locos con los locos, eso es manicomial, totalmente. Muy bien, muchas gracias y a seguir.